tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a tener unas charlas muy interesantes porque vamos a hablar con Luis Muiño, uno de los coautores de este libro que lleva por nombre Entiende tu mente y estas claves para navegar en medio de las tempestades, que antes de iniciar esta entrevista ya platicaba con Luis que, bueno, inicia como un podcast que sigue, pero bueno, qué importante es hoy escuchar, ¿no? Escuchar esa mente, entrenar nuestros pensamientos y máxima toda nuestra comunidad universitaria que siempre pues hay estas tensiones de evaluaciones, del cambio de la preparatoria, el bachillerato a la universidad, de pronto enfrentarte, ¿no? También a cambios, a cuestiones también que hoy nos hacen pensar o sentir diferente. Así que, sin más preámbulos, les presento a Luis Muiño, quien hoy nos va a platicar de esta maravilla que es Entiende tu mente, claves para navegar en medio de las tempestades. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Charlas con Café. Muy bien, muy buenas tardes de Así allí es. y casi noches de aquí y encantado, de verdad, encantado siempre de hacer algo en México, siempre me gusta. Nos contabas que también recientemente estuviste por acá, por nuestro país, allá en Monterrey, justo en el TEC de Monterrey, probó ya los chilaquiles famosos de allá, qué delicia. Sí, recordábamos esos chilaquiles. Así es. Y a propósito de platicar y justo conocer más sobre este proyecto que lleva por nombre, pues esta cuestión de entrena tu mente. Cuéntanos un poco cómo nació y cuál ha sido el propósito de tener pues un proyecto en donde ustedes, porque bueno, pues tú eres coautor, tú estás participando, pero tienes a dos compañeras más que también son parte del proyecto. Entonces cuéntanos cómo nace y de qué trata esto que es Entrena tu mente. Vale, pues mira, Entiende tu mente es un podcast que nace hace casi 6 años y bueno, nace como nacen los podcasts y es lo bonito. Nos pusimos a charlar 3 personas que nos dedicamos a estos temas, una persona que es coach, otro que es estudiante de psicología y comunicador y yo que soy psicólogo. Y bueno, pues hacíamos 20 minutos, nada más, ¿eh? De hecho, se llama así el podcast, Entiende tu mente, 20 minutos para entenderte mejor. Y bueno, era una idea como muy humilde. Eh, Se ha desbordado. Y creo que tiene que ver, Giselle, con esto que hablamos, de esa necesidad que cada vez más tenemos de entender nuestra mente, de saber cómo funciona y de tratar de reconducirla lo mejor posible. En muchas circunstancias, por supuesto, ser estudiantes es una de esas circunstancias. Se ha desbordado y bueno, pues no sé, creo que es uno de los podcasts en español más escuchados en el mundo en este momento. Desde luego debe ser el podcast de psicología más escuchado. En México, creo, vamos, por cifras, que se escucha mucho. Y bueno, pues en un momento dado nos propusimos hacer un libro para fijar un poquito esas ideas que contábamos en esas 250 charlas, porque llevamos más de 250 programas. Hemos tratado, yo creo, casi todos los asuntos que se pueden tratar de salud mental. Y bueno, pues ese es el libro que os quiero presentar. Sobre todo la idea de un libro es que esté por escrito. Parece una cosa obvia, ¿no? Pero claro, un podcast al final pues son palabras, las personas nos escuchan, cada vez se escuchan más podcasts en el mundo, pero bueno, parece como que las palabras se van. Un libro es una forma muy buena de entrenar tu mente. Que no sé si coincidas conmigo, pero hay una memoria escrita tanto cuando escribes como cuando lees. O sea, como que a nivel fijación, bueno, en mi caso, ¿no? Se te queda y si luego lo acompañas de un buen té, si lo acompañas de un buen café, ¿no? Incluso de musiquita, ¿cierto? Tiene como otras conexiones neuronales, vamos a decirle, y tú siendo psicólogo sabes mejor de esto que estoy ahora hablando. Entonces, sí. Creo que tener la oportunidad de que ese podcast, de estar en un medio que hoy también se ha popularizado, Luis, mucha gente hoy escuchamos radio, escuchamos podcast, porque bueno, estuvimos en casa y de pronto ya nos cansamos de las pantallas, ¿no? Entonces nos vamos a que nos acompañe y creo que esta no es la excepción. Pero quiero adentrarme al contenido del libro, sobre todo porque van desglosándolo ustedes en hablarnos de los conceptos, que podemos hablar de asertividad, pero también nos van dejando ejercicios. Entonces, si te parece, vamos a ir platicando de esos conceptos y la importancia que tienen. Hoy puedes hablar de asertividad, pero ya cuando lo llevas a ese siguiente nivel, que es comunicación asertiva, es ya la praxis, ¿no? De esa asertividad. Entonces, ¿qué es esa asertividad y hoy por qué tiene tanta importancia y cómo es hacernos consciente y trabajar para ser más asertivos? Vale, yo creo que la asertividad es la capacidad de comunicarnos a nivel de igualdad con los demás. Es decir, no estar
o no intentar estar ni por encima, que es lo que se llamaría ser agresivo, ni por debajo, que es lo que sería ser pasivo, sumiso. La asertividad es ese punto medio en el que yo negocio con la otra persona, yo cuento qué es lo que me gustaría, el otro cuenta qué es lo que le gustaría y a partir de ahí llegamos a un acuerdo. Yo sé decir que no y puedo decir que no cuando las cosas no me convienen o sé establecer límites, banderas rojas, que tan de moda están ahora en Internet. Todo ese tipo de cosas, sé expresar mis sentimientos, mis opiniones. Cuando soy asertivo, yo puedo estar en desacuerdo con el otro y no pasa nada. Bien, todo esto, en teoría, es, digamos, la aspiración, yo creo, de cualquier tipo de relación en el mundo moderno, ¿no, Giselle? O sea, cuando yo lo cuento, en principio todo el mundo me dice, sí, sí, claro, así tiene que ser casi cualquier tipo de relación. Vale, en la práctica nos cuesta muchísimo. Y ahí es donde vamos nosotros a por qué a veces nuestra comunicación no es asertiva, por qué nos cuesta decir que no a determinadas personas, por qué en determinadas circunstancias nos callamos nuestras opiniones, por qué a veces nos cuesta entender y experimentar, o sea, expresar nuestros sentimientos y por qué al final, por ejemplo, acabamos escuchando más las necesidades ajenas o las presiones de los demás que nuestras propias opiniones, ¿no? Eso es lo que tratamos de ver en el libro. Como tú dices, es muy práctico, ¿eh? O sea, se trata de, venga, a ver, ¿qué es comunicación asertiva? ¿Qué no? ¿Cómo podemos entrenarla? ¿No? O sea, el libro se llama Entiende tu mente, pero también a veces podría llamarse Entrena tu mente, ¿no? Tú lo has dicho, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿Cómo entrenar esa asertividad, no? Y que, a ver, cuando ya lo pones en la práctica, creo que también resulta diferente. Digo, yo que te comentaba que ahorita lo leí en electrónico, espero la versión impresa, porque yo sí soy de rayar y hacer cosas. Sí, me viene en la mente, sí, porque muchas veces crees que escuchar, apelar a la pausa, pues también es parte de esa asertividad, pero no. De pronto el también saber cuándo no apelar a esas pausas, a lo mejor las personas requieren de una respuesta más inmediata, ¿no? Y no que respondas desde la emoción, pero sí por la situación o el conflicto que se pueda dar. Entonces, ¿cómo identificar eso, Luis? Porque creo que ustedes lo trabajan muy interesante en esta propuesta del libro. Sí, sí, cuando yo te he dicho asertividad para nosotros es la capacidad de tener relaciones de igualdad, es como un poco una definición muy buscada, porque normalmente cuando se habla de estos temas se habla de que una persona es asertiva cuando habla mesuradamente, cuando, como tú dices, hace silencios, cuando escucha al otro. Bueno, depende. Si el otro es una persona agresiva, exaltada, eso no es ser asertivo, porque no estamos manteniendo una relación de igualdad, ¿verdad? Si el otro te está pidiendo una respuesta rápida y si no se la das, te va a llevar por delante, bueno, ser mesurado tampoco es tan asertivo. Por eso yo insisto en que es tener relaciones de igualdad y eso también depende de lo que nos plantee el otro, ¿no? Entonces, en el libro trabajamos mucho el que todos tenemos un tono asertivo en el que nos sentimos cómodos, personas con las que nos es fácil serlo, pero también tenemos que trabajar un poquito nuestras hormonas que a veces se niegan a, por ejemplo, a hablar un poco más alto, pero es que con ciertas personas hay que hablar un poco más alto para ser asertivo, ¿vale? Yo qué sé, a manifestar las cosas con un poquito más de firmeza, ya, pero es que hay gente con la que tienes que ser así. No sé, entonces entrenamos mucho esas hormonas que te llevan a no tolerar la tensión. Es una palabra que también trabajamos mucho en el libro, ¿no? La falta de tolerancia a la tensión. O sea, bueno, hay personas que la tensión nos cuesta más. Claro. Como que se nos revuelve el estómago cada vez que hay tensión. Claro. Ya, pero en el mundo moderno ser asertivo incluye tolerar un poco la tensión. Oye, pero que además me encanta porque cada capítulo también tenemos la respuesta del psicólogo, la respuesta del coach y el estudiante. Pues platícanos también de esto, porque son visiones que al final se van a integrar para que tú te quedes con una sola. Justo. Es como hacemos el podcast. El podcast es una conversación entre nosotros tres. Entonces tenemos siempre como una visión de cada uno
para llegar a una visión conjunta. Hemos intentado huir de pues eso, los típicos psicólogos que parece que pontifican, ¿no? Desde arriba, ¿sabes? Porque ellos saben más, o de la coach que lo único que sabe, pero es mucho, es su experiencia empírica, pero que a lo mejor le falta otra parte de teoría, ¿sabes? O de los estudiantes, la gente profana que opina de psicología, pero también le faltaría un poquito de, ¿no? de contexto. Sí, ¿Vale? sí. Entre los tres, digamos, nos damos lo que al otro le falta. Eso es un poco la idea, tanto del podcast como del libro, ¿no? Como, bueno, es que estos temas son tan de todo el mundo que no puede apropiárselos nadie, ¿no? Ni un psicólogo, ni una coach, ni un profano, ni un estudiante, ¿no? ¿Sabes? Que además el estudiante está en el rubro, o sea, más de la comunicación y el coach está más desde la ingeniería y que hay como mucha estructura. O sea, como que sí veo el paso, el proceso, el método. Está bien, pero de pronto también salir un poquito de esto para que... Yo decía así, ¿no? Sobre todo en el caso que ahorita vamos a hablar de cuando alguien es introvertido, que la introversión de pronto no es mala. Entonces, justo, ¿no? El ponerte en los zapatos de otro al nivel de que cualquiera que lea este libro, cualquiera que escuche ese podcast, sea asequible, o sea que le entiendas, sea que puedas verte empatizado con algo, incluso digas, oye, pues esto me pasa, o no lo había entendido de esta forma. Pensemos en este concepto que si es negativo, porque así le llaman ustedes ese capítulo, ¿no? Si es negativo, ¿no? Ser introvertido. Que cambias, que vas a cambiar la visión paradigmática de mucha gente, que no sea más atrevido, no habla, exprésate, sé protagónico, no, espérate. Lo sé porque lo he vivido, Giselle, o sea, claro, porque yo soy introvertido. Entonces, ¿sabes? He vivido, es una cosa que hacemos mucho en Entiende tu mente, ¿vale? Tanto en el libro como en el podcast, intentamos hablar de cosas que hemos vivido y ponemos por delante experiencias también negativas, ¿no? Para decir, bueno, nosotros somos tan imperfectos como tú y como tú. O sea, no, a nosotros también nos duelen estas cosas. Bien, entonces, yo como introvertido, ¿qué he vivido? Pues yo tengo 55 años. Cuando yo tenía 15, la introversión era considerada lo que tú dices, un factor negativo. Los introvertidos, pues nos cuesta más hablar en grupo, no nos damos con todo el mundo, necesitamos elegir, bueno, necesitamos nuestros espacios de soledad. Eso hace que nos cansemos antes de las cuestiones sociales. Pues, por ejemplo, no somos los que agotamos la noche en las fiestas, ¿vale? O sea, normalmente nos vamos antes a casa. Bueno, nos gusta también el tener nuestros ratos de soledad, etcétera. Todos esos factores, cuando yo tenía 15, 20 años, desde luego, fueron un gran fracaso, ¿sabes? Para mí como... Sí, obviamente, ¿no? Bien, yo viví lo que en psicología se llama la revolución de los silenciosos, la Quiet Revolution, ¿no? De repente unos cuantos psicólogos, cuando yo tenía en torno a los 35, 40 años, empezamos, porque yo también fui uno de ellos, a hablar de que la introversión era un factor de personalidad igual de adaptativo, igual de bueno que la extroversión, que no debe ser tan malo querer elegir, necesitar tus ratos de soledad, etcétera, cuando entre los introvertidos famosos podemos contar a Albert Einstein, a Steve Jobs, no sé, a Messi o John Lennon, por darte 4 personas, ¿sabes? Conocidas de ámbitos completamente distintos. Así que tan malos no somos, ¿no? Claro. Si esta gente juega en nuestro equipo, no sé, tan desadaptativos no debemos ser, ¿no? Y eso es un poco lo que reivindicamos en el libro, ¿no? Oye, y que de pronto son los que observan más, los que cuando hablan son con el comentario atinado, directo, objetivo. Creo que también la contribución en toda conversación, en todo equipo, que así yo lo leo después de ese capítulo, pues es esa. O sea, todos tenemos como un lugar en, en esta vida. Entonces es encontrar ese espacio. ¿Sabes por qué? Porque al no dejarnos arrastrar por el espíritu del grupo, somos los que podemos decir algo un poco distinto, un poco, ¿sabes?, fuera del tópico. Sí, de hecho, claro, ahora en los grupos, por ejemplo, en los equipos de trabajo, se tiende a buscar que haya un introvertido, porque ese es el que nos va a dar la idea de, oye, a lo mejor estamos todos caminando hacia un sitio sin autocrítica y no está funcionando,
pero simplemente por espíritu de grupo todos, ¡va, venga, sí, sí! ¿Sabes? Entonces el introvertido es el que dice, oye, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si Sí, por aquí no es? Y todos, sí, ¡ah, pero qué dices! Pero tal, tú siempre con tus cosas, tú siempre tan solitario, tú siempre a lo tuyo. Bueno, ya, pues es que a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? tal cual. Eso es el introvertido, sí, completamente de acuerdo, Giselle. Que es su lugar, o sea, encontrar ese lugar. Así, cuando piensen Eso en es. esas personas cercanas, introvertidas, respetemos esta personalidad y mejor Sí. ubiquemos el momento en el que va a dar ese comentario atinado. O me encantó como lo dijiste, Luis, o sea, esa mirada diferente a lo que todo el grupo ya en cohesión, ¿no? Ya llegó al acuerdo, Sí, no, espérate, debe haber claro. algo más que lo que los demás están hoy opinando. Creo Eso que es. es darle ese valor, ¿no? Por ahí sería Sí. el no es tan malo ser introvertido, que ese capítulo en especial sí creo que hay que dedicarle este espacio, porque muchas veces se nos ha hasta criticado, ¿no? Se nos ha hasta dicho, oye, pues habla más o sé más. En mi caso luego me siento sé más protagónica. Yo no soy más protagónica, Claro, no puedo claro, ser. exactamente. Pues Ese es un mira, límite. no, pero Giselle, fíjate, los introvertidos son los que habitualmente no quieren ser líderes, pero cuando por cualquier cosa acaban liderando, ¿vale? Porque, bueno, al final se considera que es la persona que más sabe de esto o porque estamos en una necesidad y es la única que puede realmente coordinarnos, Claro, resulta que suelen ser muy buenos líderes. los mejores. En Precisamente mi caso porque es no los quieren. mejores. Precisamente, Giselle, porque no quieren, ¿sabes? No lo Es están como, buscando. claro, no lo están buscando, o sea, las cosas no las están haciendo para ser líderes, las están Así es. haciendo porque esa es su función en ese momento, quieren coordinar y luego desaparecer, ¿sabes? Ahora, me quiero ir a otro lado porque Dale. hay momentos donde también duele, o sea, duele porque van diciéndonos, acá en México decimos nos caen los 20, o sea, ¿te acuerdas de esos Sí, teléfonos, no? Que sí, les salía la sí, moneda y ya te daba la sí, línea. Bueno, sí, nos caen los para 20, sí, pa sí, que no sí, sí. entienda el comentario, a eso se refiere. Entonces Sí. vas cayendo en cuenta, te va diciendo, ah, claro. Y hablar de esto, el cambio de hábitos, o sea, suele ser algo complicado y más cuando ya estamos pues en estos estados donde así vivimos y estamos habituados. Entonces, cuéntanos por qué es importante primero ser conscientes de estas cuestiones que no nos llevan a nada y que los hábitos al final del día son como yo lo veo así, son como estos bracitos que nos ayudan a tener una vida más que productiva o más que mercantilistamente hablando práctica, sino Sí, más llevadera. Porque yo no sí. creo que la vida todo el tiempo sea alegría y felicidad. No, hay momentos también donde se llora y se sufre, porque también aprendes. Sí, Entonces, sí. ¿por qué es importante identificar hábitos y si hay que hacer esos cambios? ¿Cómo es ese proceso de hacer esos cambios? Vale, los hábitos se pueden cambiar. Eso es lo primero que para mí es muy importante. Igual que hay otras cosas que no. Por ejemplo, un factor de personalidad como la introversión no creo que se pueda cambiar. ¿Va? O sea, hay cosas que de alguna manera están muy afianzadas en el ser humano, que tienen que ver incluso con nuestro hardware biológico. O sea, la introversión es altamente genética. Uno puede identificar a sus padres, etcétera. Sin embargo, los hábitos no. Dice, si lo pensamos, los hábitos, cada uno nos construimos una arquitectura vital nuestra a partir de nuestros hábitos. No tenemos por qué heredarlos de nadie, no tenemos por qué imitar a nadie. Entonces, los hábitos son fácilmente cambiables, yo creo, como terapeuta, te lo digo, que llevo 32 años haciendo terapia y se cambian muy bien, pero son muy lentos, porque necesitas repetir muchas veces el hábito nuevo para que se afiance. Hay un experimento que tradicionalmente habla de 21 veces que hay que repetir. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres fijar el hábito de, no sé, voy a decir, de estudiar ahora más por la mañana, pues tienes que estudiar 21 días seguidos por la mañana para que eso ya esté dentro de ti. Porque los hábitos se tienen que convertir en algo inconsciente. O sea, no tienes que hacerlo voluntariamente, tienes que buscar ganas. Pero precisamente por eso son tan importantes, porque una vez que los tenemos, no necesitamos un esfuerzo de motivación continuo. Es decir, si tú consigues estudiar por la mañana 21 días seguidos, luego lo que te va a pedir el cuerpo es estudiar por la mañana. A mí me gusta el ejemplo de lavarse los dientes. Uno cuando va a lavarse los dientes no se plantea, ¿tengo ganas de lavarme los dientes? No, no. Uno simplemente ya está. Es como
algo automático, algo interiorizado, bueno, se los lava, ya está, no piensa en ello. No hacen falta motivaciones. Precisamente por eso los hábitos son tan importantes, pero como están como muy escondidos, no parecen voluntarios, no solemos hablar mucho de esto. Y en realidad, yo como terapeuta creo que muchos de los problemas de mis pacientes tienen que ver con hábitos que no han trabajado bien, es decir, que no han buscado los hábitos más saludables. Los estudiantes, que al final es el público al que más hablamos, es una cuestión de hábitos. O sea, estudiar es una cuestión sobre todo de automatismos, de cómo consigues una estructura, de cómo haces eso a determinadas horas sin tener que plantearte continuamente estoy motivado o no. Es una cuestión de hacer una arquitectura vital que te permita llegar a tu objetivo. Los estoicos decían, elige la mejor forma de vida, que luego la costumbre te la hará agradable. Eso es controlar tus hábitos. Está increíble. Y creo que sí, o sea, lo estás diciendo extraordinariamente. Siempre, bueno, ya he escuchado lo de los 21 días y bueno, cuando ya lo pones en la práctica, sí es correcto. ¿Por qué no pueden ser menos, Luis, para quienes nos están ahorita viendo o escuchando? Tiene que llegar a zonas del sistema nervioso, ¿sabes? A zonas como que son, vamos a llamarle más cavernícolas, más animales. Es decir, los hábitos no están en el neocórtex, no están en la parte con la que pensamos. Exacto. ¿Va? Están en otros sitios. Es lo que tarda el ser humano en interiorizar algo que, digamos, funciona por repetición. Ya está. Las cosas que van más rápido son aquellas que sí funcionan con el neocórtex, con la parte con la que pensamos. Es decir, hay cosas que yo digo, oye, voy a dejar de hacer esto, lo dejo de hacer. ¿Vale? Es que no es un hábito, ¿vale? Lo he decidido con la cabeza, lo dejo de hacer. Pero lo otro, hasta que se instaure, tienen que repetirse en torno a 21 días. Tampoco es que sea la cifra más alta. Pero bueno, por entendernos... Pero fisiológicamente sí tiene una explicación. Sí, exacto. Que va a entrar entre los 18 y las 25 repeticiones. ¿Vale? Entonces, 21 días, 3 semanas, es una bonita forma de decir, esto ha debido llegar a la parte como más animal de mí. Que es a donde tiene que llegar. Así es. Ahora, hay un punto en donde estamos entre la motivación y esto que también es terrible, el procrastinar, ¿no? Que ya lo vas a hacer y no, bueno, lo hago después, ¿no? Y entonces después. Entonces, como que hay un autosabotaje. Entonces, hablemos un poco entre esto que nos motiva, pero también esto que puede ser el pretexto, el tiempo, el cansancio. Hoy siempre estamos hiperagendados, ¿no? Saturados. Entonces, esa parte es como el pretexto para no. Pero creo que después de estos 2 capítulos en concreto, les puedo decir que sí se puede y no hay pretexto alguno que pueda justificarnos para hacer las cosas. Claro. Sí, también hablamos mucho de motivación, ¿no? O sea, que muchas veces cuando uno procrastina, ¿no? Cuando uno difiere una actividad una y otra vez, muchas veces tiene que ver con que no estás realmente motivado. Que, bueno, digamos, te sientes obligado, crees que es algo que tienes que hacer, pero en realidad no le ves el sentido. ¿Sabes? Los seres humanos trabajamos muy mal en ese tipo de cosas. ¿No? O sea, cosas que dices, bueno, yo qué sé, un informe que tengo que hacer, pero en realidad sé que no se lo va a leer nadie. Ya. Y aunque realmente me lleva 5 minutos, es el típico que dejo una y otra vez porque digo, pero es que no me apetece nada, ¿sabes? Eso es procrastinar y muchas veces tiene que ver con falta de motivación, ¿no? Entonces, hay que darle vuelta a esto. ¿Qué es lo que recomiendo yo? En ese caso, intentar convertirlo en hábitos, ¿sabes? Pues se trata de, mira, ese informe intenta hacerlo, si es que de verdad tienes que hacerlo, trata de hacer lo posible, ¿por qué no? ¿Vale? Pero si de verdad tienes que hacerlo, pues lo haces los jueves de 9 a 10. Y cuando lo hayas hecho 21 semanas seguidas, los jueves de 9 a 10, es que ni te lo vas a plantear. Exactamente. Sí, son como pequeños pasos que te van educando, justo lo que mencionabas hace rato, ¿no? Estos 21 días y estas cosas que te van como ayudando. Ahora, hay una parte donde también mencionan que
pues el amor no es sufrir, ¿no? Y cómo se da esta química del amor y demás. Incluso Sí. hay este triángulo que te habla, ¿no? Sí. Desde el cariño y cómo se van combinando, tiene que ver con el tiempo, con el conocimiento entre las personas. Entonces también, chicos, quienes tengan así amores tormentosos y demás, eso no es la vida. Sí hay esos amores de cuentos de hadas, y insisto, no de felices por siempre, pero sí que puedes también tener mejores relaciones, o sea, relaciones más sanas. Y no solo de amor, también de amistad. Sí. Ese, fíjate, fue uno de los capítulos más divertidos, porque nos reímos mucho haciéndolo, de nuestro podcast y también de nuestro libro. En los dos casos nos hemos reído mucho haciéndolo, ¿no? A ver, ¿por qué? Pues mira, te lo voy a confesar, yo debo ser el doctor antiamor, ¿no? O sea, ¿vale? De hecho, después de aquel capítulo del podcast me lo llamaron muchas veces. Pero no es eso, Giselle, o sea, claro, me encanta el amor, pero me gusta el amor compañero. El amor que de verdad se trata de mirar juntos hacia delante, de mirar juntos hacia un lado, no de estarse mirando el uno al otro todo el tiempo, ¿vale? Nuestra cultura ha mitificado muchísimo el amor pasional. De hecho, si pensamos en parejas que conocemos amor, pues empezamos a citar, pues eso, Cleopatra y Marco Antonio, no sé, ¿sabes? Empiezas así, ¿no? Te salen hasta llegar, yo que sé, hasta Kurt Cobain y Courtney Love, ¿no? O sea, ¿vale? Es decir, el mito de Romeo y Julieta. Parece que, ¿verdad? El amor es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia que transcurre en 3 días y que mueren más de 50 personas. Si eso es lo que tenemos como ideal de amor, ¿vale? No todos son los Capuleto, no. Exactamente, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente el amor pasional, por ejemplo, se ve acentuado por los problemas, por las dificultades, incluso por llevarte mal, por los altibajos, pues ahora te odio, ahora te amo. Y sí, ese amor es tóxico siempre. Perdón por decirlo así, pero sí. Ya está. Y es tremendo que nuestra cultura todavía lo mitifique. Es decir, que la mayoría de las canciones digan como algo bonito, sin ti no soy nada. Sí, ¿qué digan tal? Como algo, ¿no? Amoroso, no puedo vivir sin ti. ¿Cómo? Si alguien te dice no puedo vivir sin ti, aléjate un poco, aléjate, exactamente. Claro. Bien, ¿qué hacemos en el libro? Intentamos defender, digamos, una teoría del amor compañero, una teoría del amor de verdad, del amor hondo, del amor que tiene que ver con una serie de, digamos, comuniones de almas que son mucho más reales, que no tienen nada que ver con esta tormenta de hormonas. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Esa teoría, como tú dices, se basa, bueno, pues hay un psicólogo que habla de 3 patas del amor. Esas 3 patas vienen de una investigación que además él hizo, es una investigación muy consistente, ¿no? O sea, duró muchos años, se hizo con 10.000 parejas, nada menos. Entonces, él llega a la conclusión de que hay 3 cosas que tiene el amor, cuando es compañero, cuando es un amor realmente nutritivo, ¿vale? Tienen que ver con intimidad, es decir, esa sensación de amistad, de que puedes estar con la otra persona casi en silencio y no pasa nada, pero también la otra persona tiene muchas ganas de contarte y tú también a ella lo que está ocurriendo a lo largo del día. Eso es intimidad, es tu mejor amigo, de alguna manera, ¿ok? Pasión, que tiene que ver con lo erótico, que tiene que ver con que te guste la otra persona, no es solo sexo, tiene que ver con atractivo. Sí, la atracción, ¿Ok? Sí. ¿Ok? Bien. Y la otra sería compromiso, que es como la idea de que tenemos un plan conjunto, la idea de que miramos juntos hacia un futuro muy similar. Nos gusta, de alguna manera, construir un mundo parecido. Estamos en la misma onda, de alguna manera. Esa sería la tercera pata, ¿vale? Pues bueno, en el libro desarrollamos, pues eso, la idea de cómo ir hacia ese tipo de amor, no hacia el, ¿vale? Que mitifican todas las series de televisión y todas las películas de toda la vida, ¿no? Y que creo que también pensar en un amor duradero y verdadero también es posible. Sin embargo, lo que dices tú es interesante, o sea, es colaborar, es ser, o sea, ¿cómo puedo decir? Justo,
es también aceptar, es también ceder, o sea, pero no es obligar, no es, o sea, me encanta cuando dices, no, el amor no tiene por qué doler, no tiene por qué ser tormentoso. Claro, Entonces, claro. creo que desde decir lo que sí es para entender lo que no es ahí donde entra la conciencia de qué sí podemos hacer y qué no. En este punto también, digo, independientemente que ya les comenté, ¿no? Cada capítulo tiene un ejercicio, cada capítulo también tiene esto que es el psicólogo, ¿no? La coach y el estudiante, se van combinando porque justo, incluso hasta en este punto que lo mencionabas muy bien sobre la investigación, van a darnos también estas ópticas que también para los jóvenes, pues, les prometo que van a ver diferente a sus prospectos, a sus novios, a sus novias, a sus parejas, a sus esposas, esposos y demás, porque sí te da una nueva forma de entender lo que hoy pasa y más que decir si está bien o está mal, que ahorita vamos a platicar un poco de no anticiparse a lo negativo, es decir, ¿en dónde estoy aquí? O sea, con esto que estoy, ¿cómo estoy? ¿Y qué cosas pues les pongo palomita? O sea, porque yo te voy a decir, Luis, unas cosas sí les pones palomita, pues, sobre todo en mi caso, y otras decía, bueno, pues no había sido consciente de esto, y más cuando tienes hijos, ¿no? Cuando ya tienes otras responsabilidades que también las dinámicas cambian totalmente, donde las prioridades ya no eres tú, o sea, las prioridades ya llevan más personas. Entonces creo que desde ese también punto nos va a ayudar muchísimo a poder identificar cuál es, yo diría así, cuál es tu posición como pareja para ser parejos en esa relación que estás teniendo, ¿no? O sea, qué bonito. Entonces, así es como la lectura creo que al final podemos hacer de este triángulo que además tiene como otros vértices también que van a ir pues yéndose a un lado o a otro y que esperemos que nadie se vaya a ningún otro porque entonces hablas ya de esos amores tóxicos o hablas también de esos abusos, ¿no? De estas cosas que la gente se acostumbra y creo que va repitiendo el patrón y va haciendo cosas que no son tan agradables, por así mencionarlo. Si te parece, vamos a esta siguiente parte de la entrevista porque me gusta mucho el cómo lo van llevando y que no es como que tenga pues una historia totalmente, o sea, cerrada, sino tú puedes tomar este libro, irte a un capítulo, irte a otro, incluso te va a salir y si te puedes saltar, también se vale. Justo. No tiene como ese orden. Pero sí hay como esta tercera parte que yo así la visualicé, sobre todo porque vivimos en una sociedad que vivimos siempre con prejuicios, ¿no? Y anticipados a cosas. Entonces, me gusta mucho esta reflexión de siempre qué saber hacer para entrenar también a nuestra mente, y no a lo negativo, sino, ¿por qué no ver desde antes y si hay incertidumbre, que también está con esta tercera parte relacionado? O sea, ¿cómo podemos hoy gestionar mejor la incertidumbre? Porque la incertidumbre al final no tienes control, te da miedo. Entonces creo que por ahí va esta tercera sección. Entonces quiero empezar por esto. O sea, ¿qué hace que una mente no pueda de primera instancia como predisponerse a lo positivo? Como que estamos siempre en ese nivel de supervivencia o de alerta y esa alerta es la que a veces no nos deja como dar el paso para decir, espérate, vamos a ver que necesitamos más información para que esa información nos ayude a decodificar y en esto ya, estas son las señales de lo que entonces ya describo, identifico y no nada más lo dejo a un simple nivel de cuestiones instintivas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y mira, esto último que has dicho, cuestiones instintivas, ahí es a donde un poco vamos, ¿no? Instintivamente, el ser humano está mucho más predispuesto a anticipar lo negativo que lo positivo. Estamos mucho más hechos, biológicamente incluso, para sentir cosas negativas que positivas. Es así de triste, pero en el fondo, si lo pensamos, es lo adaptativo. Hay una ley, de hecho se llama ley de asimetría de los sentimientos. Los negativos duran más y son más intensos que los positivos. Porque, obviamente, tenemos que funcionar así. Es decir, si tus zapatos te están bien, no necesitas saberlo todo el tiempo. No necesitas todo el tiempo decir, ¡ay, qué bien me están los zapatos! ¡Ay, qué bien, ay, qué bien! Sin embargo, si te están mal, si te aprietan, claro que tienes que sentirlo y estar a disgusto. Entonces, a lo negativo no nos acostumbramos. Hay que cambiar. Está hecho para eso. Y eso, en principio, es adaptativo. ¿Qué pasa? Que hacia el futuro, si nos dejamos llevar todo el rato por la anticipación, siempre va a ser una anticipación negativa. Es más, los demás van a jugar mucho con eso. Por ejemplo, ahora estamos en una época de fatalismo.
los medios de comunicación nos venden continuamente fatalismo, porque es lo más fácil, es lo que más vende. Efectivamente, si tú dices, yo qué sé, cada día que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, vendes más periódicos. O sea, es una cosa lógica, ¿vale? ¿Va? Es obvio, ¿va? ¿Qué ocurre? Que cuando uno está ansioso, está continuamente con necesidad de anticipar el futuro. Tolera mal la incertidumbre. Por eso uno de los grandes temas del libro es intentar evitar esa ansiedad, esa necesidad de estar continuamente en el futuro. La ansiedad, de hecho, en psicología se define como exceso de futuro. ¿Vale? O sea, siempre se dice que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Y probablemente las personas más mesuradas están en un presente en el que, bueno, de vez en cuando se van desplazando un poquito hacia atrás, un poquito hacia adelante, pero un poquito, ¿vale? El que está todo el día tratando de anticipar el futuro va a caer en la ansiedad porque va a anticipar ese futuro negativamente, ¿no? O sea, esto lo vemos, no sé, series de televisión, películas. Hay distopías, no hay utopías. Es decir, lo que vende es imaginar un futuro terrible, ¿no? Exactamente. No hay series en las que el futuro sea mejor que el presente, ¿verdad? No vendería. Está bien, pero es una tendencia del ser humano, pero el problema es que no lo creamos, es decir, que acabemos metidos en esa continua anticipación. Ahora, tratando de, porque tienes varios ejercicios, pero pensando en un par de ejercicios que también los que ahorita están así de, a ver, yo vivo en el futuro, soy la excesos de futuro. Un par de ejercicios que pueden hacer para justo, o sea, no anticiparse y vivir más el presente. Sí. En el libro insistimos mucho en el control interno, es decir, en centrarte en aquello que tú puedes cambiar. El problema con la anticipación excesiva de futuro es que siempre anticipamos, negativamente, claro, aquello que no podemos hacer nada, ¿no? Si lo piensas. Es decir, te da miedo, por ejemplo, a un hipocondríaco, le da miedo caer enfermo. Le da miedo que este dolor que siente en realidad sea un pequeño infarto. Le da miedo, ¿vale?, que sus hijos, que tienen una fiebre no de lo más normal, estén realmente fatal. Eso es la anticipación de cosas que no puedes cambiar. Entonces, ¿qué sugiero yo como ejercicio? De hecho, lo hago mucho en terapia. Trata de apuntar las que sí puedes cambiar. Claro. Trata de centrarte en el futuro que es manejable por ti. Porque ahí, en esa zona de control interno, es donde los seres humanos nos sentimos bien. Cuando estamos pensando en cosas sobre las que podemos actuar, bueno, incluso aunque nos preocupen, estamos en marcha, ¿no? Esto que nos ha pasado a todos, de cuando tengo un problema, si yo en parte puedo resolverlo, estoy ahí. ¿A que sí, no? Claro. Hágale, ya está, vamos a por ello, ¿sabes? Y bueno, estamos un poco preocupados, pero estamos trabajando en ello. ¿Y esa certidumbre qué tiene que ver con el control? O sea, el sentir incertidumbre, el sentir esa ansiedad. Exacto, claro, completamente. De hecho, la definición técnica, Giselle, de ansiedad es excesiva incertidumbre por falta de control interno. Wow. Es decir, uno siente que va a pasar algo sobre lo que no tiene ningún control. Pues bájenle, ¿no? Sería... Y ya, o sea, porque no tienes el control, ¿no? O sea... Claro, sí, exacto. Lo ideal, ¿sabes? Sería, bueno, ser capaz de tolerar con serenidad esas cosas sobre las que no tenemos control. Pero ahí hay un proverbio, ¿no? De si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Y entonces ya tienes solución. En el libro usamos una frase que es similar a esta, que también es un proverbio que aquí se usa, ¿no? Que es que, bueno, se llama la oración de la serenidad y se repite en muchísimos lugares, ¿no? Se repiten muchos tipos de trabajos en psicología. Y es que la felicidad está en tener la fuerza suficiente para cambiar lo que puedes cambiar, la serenidad para sobrellevar lo que no puedes transformar de ninguna manera y, sobre todo, la inteligencia para distinguir unas situaciones de otras. Exactamente. Esta frase tan simple, de verdad, a mí me define mi forma de ver la psicología. Es decir, yo la mayoría de veces creo que los problemas en los que nos metemos
Tienen que ver con que no hemos tenido la lucidez de decir, ¿esto lo puedo cambiar? Sí, venga, a por ello. Ujú, Esto ujú. otro, ¿no puedo? Vale, a sobrellevarlo con la mayor serenidad posible, Y ¿no? más control de esa ansiedad que te produce el no poder resolverlo o no poder controlarlo. Ya habrá Exactamente. alguien que lo controle. Sí, pero en todo caso es que los seres humanos somos, digamos, muy malos, estamos muy poco preparados psicológicamente para simplemente esperar como si nos fuera la vida en ello, Ujú, algo que no está en nuestras manos. exactamente. ¿Sabes? Todo nuestro sistema psicológico está hecho para ponernos manos a la obra. Si algo no está en nuestras manos, preocuparnos por ello siempre es malo. Ahora, hay dos temas ahí en esta tercera parte que están sobre el apego y las relaciones tóxicas, que ahorita que hablábamos justo, ¿no? De que el amor no tiene por qué doler, pero ¿qué es lo que hace que nos apeguemos a alguien? No sé, el sentirse insuficiente, el autoconcepto que también lo trabajan en el libro, el tener a lo mejor algo que no nos haya pues favorecido para sentirnos capaces de pues de ser amados, ¿no? Entonces, porque está muy rudo cuando lees esto, Ujú. porque pues yo no concibo que nadie se pueda autoconcebir, valga la expresión, pues digno de querer a alguien. O sea, por el simple hecho de ser persona, el simple hecho de tener algo Mm. que dar y que recibir. Entonces, estas dos creo que vale la pena platicarlas y que alerta a Sí, quienes ahorita que Luis nos ponga pues en perspectiva cuándo es una relación tóxica para salir corriendo. ahí está. Fíjate, yo insisto más en eso último que acabas de decir. Es decir, Huye, claro, claro, huye. Giselle. Mira, el libro, si lo ves, es una psicología más rebelde, una psicología más de transforma tu vida, Sí, ¿no? gracias. ¿Sabes? En general, creo que la psicología que solemos hacer muchas veces, y eso es culpa también de nosotros, de los profesionales, tienden a situar mucho, digamos, casi la responsabilidad en la persona, en su interior, trabájate a ti mismo, cambia tu perspectiva, etcétera. Vale, sí, a veces sí, pero en otras ocasiones yo soy partidario de la ira, de la transformación, de sal corriendo, de haz algo, ¿no? O sea, no es solo mírate por dentro. Este es uno de ellos, es decir, las relaciones tóxicas. ¿Por qué caemos en ellas? Pues sí, es posible que a veces por falta de autoestima, a veces porque tenemos una cierta tendencia a la codependencia, bueno, adquirida desde, a lo mejor desde nuestra infancia, puede ser. Pero sobre todo, yo creo que caemos en ella porque nos hemos enamorado de una persona tóxica. Y ya está. Y eso le puede pasar a cualquiera. Exacto. Y eso para mí es importante, ¿no? Es decirlo. Es decir, bueno, pues te has enamorado de alguien tóxico, de alguien que es un maltratador emocional o incluso físico. Vale, no te preocupes, no te culpabilices, no pienses en, ¿sabes?, cómo cambiarme por dentro. No, no, no. Sal corriendo. Contacto cero. No intentes remediar la situación, no le justifiques, no Exacto. pongas paños calientes, no, ya está. La única forma es hacer un proceso de duelo, es decir, contacto cero durante 2, 3 meses, ya está. Si es que, mano de santo, funciona estupendamente, O sea, te compras unos ¿sabes? pañuelos desechables y se acabó la historia. Eso es, llora, ¿sabes? Exacto, pero durante 3 meses sal de ahí, Claro, punto. Ya claro, está. Si es que es así de sencillo. En 3 meses las hormonas te dejan en paz, claro. porque las hormonas están hechas para eso, para que, bueno, pues durante los 15 primeros días te va a doler muchísimo, Y ya pero después se va. bueno, no está para tanto. Si te fijas, en el libro insistimos mucho en esto, en una psicología más de, bueno, toma el control, toma las riendas. Ujú. Entonces, en este caso, sal de ahí, ya está, punto. Si es Sí, así no de tienes por qué sencillo. quedarte, esa sería como el gran resumen de ese capítulo. Eso es, No hay una claro. razón te obligue, ¿no? Te Eso es. encadene a estar ahí. No vas a ser el salvador de la otra persona porque la otra persona no quiere cambiar. Y si no quiere, nadie puede cambiar. Claro. Pero ¿Sabes? de pronto hay personas que tienen ese apego.
Y ese apego viene por esto, ¿no? Por creer que tú eres como el salvador, ¿no? Eres la persona que puede convertirlo. Sí. Es muy fácil caer en el síndrome del salvador, ¿no? O sea, todos lo hemos tenido en alguna ocasión, en algún tipo de relación, ¿no? Claro, si te pilla eso con una relación tóxica de pareja, es tremendo. Pero te vas a quedar años y años, ¿no? O sea, claro, y no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces, Luis, huya. Corre. Sí, de verdad. A mí me gusta, además en el libro lo hablamos como muy así. No, que hay un método sencillo. Proceso de duelo. Haz el duelo. ¿Sabes? Sal corriendo y ya está. Y no vuelvas a saber de él en 3 meses. Bórrate todas las redes sociales. El duelo digital hoy en día es muy importante. También. Claro. Ya está. No lo estés estoqueando ahí tampoco. Exacto, no estés siguiéndole por Instagram porque eso no es un duelo, ¿vale? Entonces, claro, ya está. Pero si haces eso, de verdad, una vez que se pasa la tormenta hormonal, te das cuenta de que simplemente, pues eso, tuviste la mala suerte de enamorarte de una persona maltratadora y ya está, y tóxica, y bueno, pues ya está, tu vida sigue. Y yo sí creo que hay que estar como tranquilos cuando puede haber una oportunidad para alguien más, ¿no? Como que hay que estar sano, como que hay que estar tranquilos y bien, para estar alertas. Porque si vas con, ¿cómo le llaman? Que un roto para un descosido. No, para un descosido, sí. Y luego que un clavo saca otro clavo, yo no creo eso. Yo creo que hay que estar solitos, bien tranquilos, y ya que estás bien, ya entonces vamos por el siguiente. El proceso de duelo, de hecho, consiste en reencontrarte contigo mismo. O sea, después del proceso hay un periodo en el que te tienes que encontrar contigo, ¿vale? Y una vez que te has encontrado contigo ya puedes relacionarte con el otro. Exactamente. Pero claro, habiéndote perdido no puedes estar con otra persona porque entonces la otra persona se va a aprovechar, obviamente. Oye, y el último tema que es con lo que quiero cerrar esta entrevista, porque ahí sí duele, ahí sí hay callos que se pisan, porque ¿cómo empezar a ver de otra manera la imperfección? Nos educa, ¿no? Para ser correctos, para hacer las cosas extraordinarias, para ser los mejores, para ser competitivos, pero de pronto también saber que te puedes equivocar, que puedes fallar y demás, oye, duele. Entonces, ¿cómo sobrellevar mejor esa imperfección? Y sobre todo los jóvenes que esta tolerancia al fracaso, al tiempo y demás, pues no es la misma lógica que tenemos generaciones como la mía, que somos la X, ¿no? Que, pues sí, te pasa un fracaso, aprendes, te levantas y demás, ¿no? Si te caes 7, pues te levantas 8, las que sean necesarias. Sí. Pero ese capítulo creo que es interesantísimo porque es empezar, no porque quieras hacer las cosas mal, no, tampoco me yo pretendo al contrario, pero saber que en la vida hay cosas que pueden fallar y de pronto ser el segundo, ser el tercero o no tener ese lugar en los punteros no pasa nada. Cuéntanos sobre eso, Luis. Vale, es el gran tema y me encanta que cierres con esto. El podcast y ahora el libro, pero vamos, de siempre la comunidad Entiende tu Mente, la comunidad que nos sigue, nos llamamos el Club de los Imperfectos, ¿no? O sea, jugamos con esta idea de que la imperfección es la parte fundamental de entender tu mente, ¿no? Porque tienes que saber que te equivocas y tienes que conseguir equivocarte y que no pase nada, ¿vale? Es así de importante, ¿no? Cuento en el libro que Edison convocaba una rueda de prensa cada vez que veía que había conseguido algo que iluminaba, es decir, una bombilla, ¿no? Y tal, y bueno, pues la última, en la que realmente lo que había conseguido era la bombilla, algún periodista se lo recordó y le dijo, oye, pero ¿te das cuenta de que ya van por 100 veces, ¿sabes? Que crees haber descubierto o inventado la bombilla y te habías equivocado. Y Edison responde, yo nunca me equivoqué, yo lo que hice fue encontrar 100 formas de no hacer una bombilla antes de conseguir hacer una bombilla. Y me hacía falta encontrar 100 formas de no hacer una bombilla, si no, no hubiera encontrado esta, ¿vale? Pues esa es la idea. La idea es que el error forma parte del proceso, que realmente en el mundo moderno nada importante se aprende a la primera, sin equivocarte, ¿vale? O sea, lo que se aprende así fácil, lo que se hace perfecto desde el principio, son cosas nimias, son cosas sin importancia, Giselle, ¿vale? Si uno, por ejemplo, quiere hacer una carrera realmente un poco importante,
tiene que pasar un periodo en el que empieza a suspender casi todas. Así Tiene es. que pasarlo. O sea, es imposible. Si no, no está haciendo una carrera realmente, ¿sabes? Si todo le sale perfecto y saca siempre la mejor nota todo el tiempo, es que está yendo muy por debajo de sus posibilidades, Exactamente. ¿vale? Son los que no se arriesgan, aciertan siempre, ¿no? Y la invitación es que seamos parte de este club de imperfectos. Creo que es es el gran cierre del libro, que llegas a esa parte y dices, ok. Ok, digamos que lo que estamos enseñando es a equivocarse bien, ¿no? Sí, es un poco esa idea, sí, porque nosotros nos equivocamos. Además, en el libro contamos muchas equivocaciones nuestras, ¿no? Entonces, sí, es parte del O sea, club de los imperfectos. es ser humano equivocarse, es parte Sí, de tu lo que esencia. pasa es que es verdad que vivimos en una época de una especie de psicología Instagram, ¿no? En la que parece que todo el mundo tendría que salir como salen las fotos de Instagram, ¿no? Perfecto Somos y tal. guapísimos. Claro, Tenemos las vidas todos. también resueltas. Bueno, Los increíble. amaneceres solo los nuestros, Sí, ¿no? y te has fijado que en las vacaciones jamás hay mosquitos, nunca, no han ¿Qué existido tal? en la Ni vida, ¿verdad? hormigas, ni pulgas de Nada, la playa, nada. sí, claro, por Los supuesto. hoteles siempre son perfectos, ¡wow! Una cosa increíble. Bueno, pues lo peor es que nos hemos creído eso, ¿no? O sea, funcionamos, ¿sabes? Con esa ¿Y qué idea de creen? psicología Instagram, ¿no? ¿Qué creen? Que eso no existe, no es verdad. No, no, nunca ha existido, obviamente, ¿vale? O Así es, sea así que, es. claro, todos mis pacientes, incluso los que están destrozados anímicamente, tienen un Instagram impecable. O Guau. sea, claro, por Aguas, supuesto. aguas. Claro, 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 Voy a claro. borrar mis cuentas entonces ahora mismo. No, no, Gisela. Lo dejamos ahí, lo Borrada dejamos del ahí. mundo cibernético. Si no pasa nada por tener un Instagram impecable, lo malo es creértelo. Lo malo es Sí. creer que esa es tu vida. Sí, no, yo creo que el Happy Land no, ni de Facebook ni de Instagram, como dices, pues no. Creo que ser normal también tiene sus cosas que no son tan Digo yo, perfectas y ¿no? que, Sí, claro, sí, sí. claro, y no es tan malo equivocarse. Creo que esa es la conclusión. Pues ha sido un placer, Luis, platicar contigo como coautor de este libro Entiende tu mente y que seas también partícipe de este podcast. Por supuesto, ya tienen una nueva ahí escucha en este podcast y por supuesto seré quien también recomienda a muchas personas este libro de Entiende tu mente porque creo que nos puede ayudar te digo, o sea, a tener sentido de cosas que a lo mejor no nos habíamos detenido a preguntarnos y a ser capaces de querer hacer un cambio, porque eso también es, o sea, que lo leas y que quieras cambiar, que si te veas motivado a esa invitación de haz el paso. Sí, ¿No? la apertura al cambio, por Exactamente. supuesto. Sí, sí, Así sí, es. sí, sí. Pues muchas gracias. Voy a dejar también sobre los comentarios de esta entrevista los datos del podcast y por supuesto del libro para quien quiera adquirirlo, bueno, pues también pueda comprarlo, pueda llevárselo. Pues muchas gracias, Luis. Un abrazo desde México. Gracias a ti, Giselle, y yo deseando volver a México siempre, o sea Acá que bienvenido nos siempre. vemos pronto. Espero Okay. que así sea, que así sea. Un Okay. abrazo grande. Un abrazo. Pues bien, hemos llegado al final de esta entrevista. No me resta más que invitarlos a que nos sigan el próximo jueves en punto de las 13 horas, aquí también por Radio Nuevo, aquí también por nuestras redes sociales de Charlas con Café. Muchas gracias.